Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo este estudio acerca de la biografía de Jesús. Jesús ha sido la persona más importante que ha habido sobre la tierra. Desde que Él vino se empiezan a contar los años. Estamos en la era cristiana, ha cambiado el rumbo de la historia humana. Estamos siguiendo la biografía de Él y ahora estamos siguiendo la parte de la vida de Él, pero ya la parte sobrenatural, cuando Él resucita. El poder del cristianismo está en la resurrección de Jesucristo, o sea que esto que vamos a leer es escatológico, es refiriendo a cosas sobrenaturales. Acuérdense que habíamos visto que la iglesia estaba para sucumbir en el año 90 de nuestra era, cuando estaba gobernando Diocleciano, el emperador romano, y había declarado a la iglesia como enemiga del Estado, y entonces ya corría el riesgo de que la iglesia retrocediera y se convirtiera en judía. Los judíos tenían prebenda en el gobierno romano, pero no así. Los judíos se encargaron de decir que los cristianos no eran judíos, entonces los cristianos eran enemigos del imperio por las enseñanzas que transmitían. Eran en contra de lo que transmitía la ideología del Imperio Romano. Después que Juan, estando preso, yo creo que era el último de los apóstoles con vida, Juan. A esta altura ya habían muerto de muerte no natural todos. Pero Juan estaba con vida, pero era muy viejito y él se reunía en la iglesia de Éfeso. Éfeso, una ciudad que lo que hoy día llamaríamos Turquía. Había 2 o 3 ciudades paralelas al mar, era Éfeso, era Esmirna y era Pérgamo. También estaba Troya, pero a Troya no la nombra. También había una iglesia importante en Troya, o Troas. Pero entonces se dirige a 7, eran estas 3 que están pegando a la costa y 4 que están paralelas a estas 3, un poco más adentro en Turquía. En aquel entonces era Asia Menor. Entonces vamos a leer lo que le escribe a la iglesia de Esmirna. Hoy día son famosos los higos de Esmirna. Yo acá donde vivo compro a veces higos y vienen de Turquía, de Esmirna. Y ahí en Esmirna, en el siglo I, había una iglesia importante. Entonces Jesús, a través de una manera sobrenatural, a través de Juan, que tuvo un éxtasis y tuvo una visión y vio a Cristo en el trono no más como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señoras, el que va a gobernar con vara de hierro, el que va a gobernar con justicia. Bueno, a ese es el que nosotros adoramos ahora, no es al Cordero de Dios que quita, sino al Cristo, al que resucitó. Y entonces el que resucitó le dice a Juan: escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. O sea que murió, puso su vida en expiación por el pecado, pero resucitó. Y ahora tiene poder sobre la muerte. Murió, pero ha vuelto a vivir. Esto dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo creo que es al pastor, al obispo de la iglesia de Esmirna, al líder, al que manejaba la iglesia. Y entonces le dice, versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Era una ciudad rica. En ese entonces era una ciudad rica, de un poder adquisitivo alto, y ahí había una iglesia, pero la iglesia era pobre. O sea, era rica económicamente, pero pobre espiritualmente. Dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Le dice a la iglesia de Esmirna: y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. O sea que había judíos que estaban en contra de la iglesia de Esmirna y la trataban de hundir y hablaban mal de ella, y entonces acá Jesús, o sea, el Cristo, el que le dice a Juan: esos son una congregación de Satanás, es una sinagoga de Satanás, esos no son judíos, por más que se llamen. Y entonces dice, leemos de vuelta, dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza,
aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Versículo 10 dice, no tengas miedo, le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba. A veces viene adversidad en la iglesia. Dios nos pone a prueba. No es que todo camino color de rosa. Cuanta más fragantes son las rosas, más agudas son las espinas. Así ahí le dice a la iglesia, dice que va a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. O sea, que el premio, que el cristiano que se mantiene fiel hasta la muerte, es recibir la vida. Jesús es la vida y es estar por toda la eternidad en armonía con Dios, no lejos de Él. Es vivir con el propósito para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados para estar en armonía con nuestro Creador y vivir en su presencia y estar aliados no lejos de Él haciendo la nuestra, aunque tenemos la libertad de elegir, si queremos lo hacemos y si queremos hacemos la nuestra. Dice, mantente fiel hasta la muerte. Yo le digo a todos los cristianos, manténganse fieles hasta la muerte y van a recibir el premio que es la vida de Dios en ustedes. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Cristo venga con sus santos ángeles, resucitarán la gente, todos vamos a resucitar, los que son cristianos y los que no, y todos vamos a ser juzgados. Y unos van a ir a la eternidad, a la muerte eterna. Eso es lo que se llama la muerte segunda, van a ir al infierno. El infierno es vivir por la eternidad separado de Dios, en continuo sufrimiento. Pero los que sean fieles hasta el fin van a tener la vida y no sufrirán ningún daño de esta muerte segunda, de esta condenación. Cuando Cristo venga, a uno los va a poner a la izquierda, va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, y a otros le van a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes que el mundo existiera. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Yo les recomiendo, huyan de la ira venidera, huyan de la segunda muerte, huyan de la disciplina y el castigo de Dios a aquellos, porque Dios es justo. Unos van a ir a vida eterna y otros van a ir a muerte eterna. Escuchemos y cada uno decida lo que tiene que hacer en la vida, cristianos o no cristianos. El cristiano póngase las pilas y el no cristiano piénsela, arrepiéntase de su manera de vivir y vuélvase a Dios, y Dios, que es amplio y es misericordioso, Él les borrará todo su pasado y los hará una nueva creación. Bueno, espero que Dios los bendiga y que la próxima semana seguimos con la otra iglesia, que es la de Pérgamo.